por 20% y nos da 10,200. Entonces ahí ya establecimos el valor de depreciación para cada uno de los años, que es el mismo. Entonces mi utilidad antes del impuesto va a ser la resta del beneficio menos el valor de depreciación. Y ese va a ser para todos esa operación va a ser para todos los años. Acá yo ya solo arrastré la fórmula y me está dando de utilidad antes de impuesto de 9,800 en todos los años. ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias. ISR. El cálculo del ISR es del 25%. Entonces, sobre mi utilidad, yo voy a aplicar ese 25%. Mi utilidad al año 1 son 9,800 por el 25%. Como la utilidad es la misma para todos los años, pues mi ISR también va a ser el mismo. Acá yo como que por esta cuestión de Excel solo lo estoy arrastrando, pero es únicamente de tomar mi utilidad antes de impuesto por el 25%, que es el porcentaje de ISR. Ahora vamos a realizar otra operación que es una resta para conocer nuestra utilidad después de impuesto, también conocida con las siglas de UDI, así como dice aquí, utilidad después de impuesto. Voy a tomar mi utilidad antes de impuesto menos el ISR, que es el impuesto, y ya me va a quedar entonces utilidad después de impuesto de 7,350. Al año 2 lo hacemos de igual forma, utilidad antes de impuesto menos el ISR, y nos va a dar el mismo cálculo de 7,350. En todos los años sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa acá con la depreciación? Les indicaba yo que el valor de depreciación primero lo tomábamos aquí como menos y luego lo sumábamos porque la depreciación siempre nos va a ser útil para el cálculo del ISR, para establecer ahí ese ahorro, porque la depreciación nos representa una salida de efectivo. Entonces aquí la coloco así restándosela para establecer el, el deducible que corresponde para que yo haga mi cálculo de ISR. Ahora se la voy a estar sumando acá para ya establecer entonces mi flujo de efectivo operativo proyectado. Aquí lo resté primero y ahora el mismo valor, porque la depreciación no va a cambiar, se la voy a sumar. ¿Y qué depreciación tengo yo al año 1? Los 10,200. Al año 2, pues tengo los mismos 10,200 y así sucesivamente para todos los años. Este ejercicio específicamente nos está quedando los datos iguales porque la depreciación es la misma. Pero, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando hicimos el de unidades producidas, nuestra depreciación anual iba variando porque en el año 1 tenía una producción de 1,000 unidades, por ejemplo, y al año 2 ya tenía 2,000. Entonces ahí sí nos va a variar lo de el valor de depreciación. En este, como es el porcentaje de ley y ese es el mismo para todos los años, es por eso que nos está quedando el mismo valor de depreciación y los valores pues no están cambiando mucho, ¿verdad? Se ve como muy repetitivo, pero sí así se realiza de esa forma. Entonces, ¿cómo establezco mi flujo de efectivo operativo proyectado? Con una sumatoria de la utilidad después de impuesto, que son los 7,350 más el valor de la depreciación. Y ya establezco entonces que mi flujo de efectivo al año 1 son 17,550. Al año 2 me va a aparecer el mismo valor, 17,550.
hasta que lleguemos al año 5. Ahí está el flujo de efectivo proyectado que acabamos de realizar. Bien, ahora vamos a realizar el punto 4. Como no tienen dudas, considero. eh, Pasemos al punto 4. ¿Alguien sí les quedó esos datos o alguien para que tenga alguna duda para verla antes de pasar a la siguiente? Pues sí está fácil. El problema está que para el examen lo vienen así. Sí van a tener unas variaciones. El ejercicio 2 creo que ya viene con otro tipo de variación para que también lo trabajemos. Si este se ve así como les indicaba, los mismos valores, porque no cambian. Eh, ¿Algún otro que tenga alguna duda? Y si no, vamos a ver el punto 4. Evaluación o análisis financiero. Miremos, pues no tienen dudas. Aquí lo que vamos a realizar primero, el punto 4 se llama eso, ¿verdad? Evaluación o análisis financiero. Y está dividido en dos. Primero vamos a hacer una tasa promedio de rentabilidad y segundo, el periodo de recuperación de la inversión. Entonces miremos aquí cómo vamos a sacar esa tasa promedio de rentabilidad o promedio de retorno. Lo vamos a estar estableciendo mediante el flujo de efectivo operativo proyectado total. Esto lo vamos a dividir dentro de los años proyectados o el periodo que estamos trabajando. Entonces aquí le voy a poner periodo, mejor años proyectados. Años proyectados. Esa es la fórmula que vamos a aplicar ahorita. El flujo de efectivo operativo proyectado total dividido los años proyectados, el número de años proyectados. Entonces, ¿cómo voy a establecer acá yo mi flujo de efectivo operativo proyectado total con una sumatoria? Voy a sumar cada uno de mis flujos de los 5 años y me va a dar 87,750. Ahora, el número de años proyectados es de 5, porque ya habíamos establecido aquí arriba que lo estamos haciendo para 5 años. Entonces, dividamos aquí y nos va a quedar entonces un valor de 17,550. Ahora para ya conocer mi tasa promedio de rentabilidad o promedio de retorno, voy a tomar este dato y lo voy a dividir dentro del total de la inversión para ya conocer entonces yo de manera porcentual lo que corresponde a esa rentabilidad. ¿Cuánto teníamos del total de la inversión? Se recuerdan que era de 51,000 quetzales. Al tener entonces yo el promedio acá, el promedio de rentabilidad dividido dentro del valor de la inversión, ya voy a conocer mi tasa. Al hablar de tasa, estamos hablando de un porcentaje, ¿verdad? Entonces ya viéndolo en porcentaje, lo voy a dividir y me va a quedar de 34,41%. A todos nos quedó ese dato ahí.
del 34.41%. Esa ya es mi tasa promedio de rentabilidad o promedio de retorno. Recuerdan que estábamos viendo el enunciado que nos indicaba aquí, que la empresa requiere un rendimiento mínimo del 15% en inversiones similares y que los propietarios, bueno, dejémoslo hasta aquí, porque el otro nos va a servir para el otro punto que vamos a hacer. Dice acá que la empresa requiere un rendimiento mínimo del 15% en inversiones similares y al nosotros establecer nuestros cálculos, nos damos cuenta que el retorno que nos dio la tasa promedio de rentabilidad o promedio de retorno es del 34.41%. Entonces aquí ya me puede dar a mí un criterio de que la inversión es rentable o es aceptable, si lo queremos llamar así, porque sobre el 15% es lo que ellos como mínimo aceptan. Y a mí esta inversión me va a retornar del 34, casi que es el doble, ¿verdad? El doble de lo que ellos están requiriendo. Entonces, aquí podemos colocar como análisis que el resultado de lo que realizamos ahorita, el resultado de la tasa, no voy a escribir todo, solo esta partecita, el resultado de la tasa promedio de rentabilidad o promedio de retorno es mayor al 15%, porque nos está dando 34.41%. Entonces colocamos que entonces se considera que es una tasa, es una tasa de rentabilidad o promedio de retorno aceptable, ¿verdad? Porque es mayor. Eso es lo que yo les indicaba, que en la presentación nos dice que, por ejemplo, que el criterio a tomar es que si mi tasa es mayor a la que ellos, a lo que ellos están considerando como mínimo, se acepta la inversión o es viable. Si en el caso nos estaría dando acá, por ejemplo, 13%, consideramos que no es aceptable porque nos está dando por debajo de esa tasa que ellos nos están indicando. Ese es un criterio que está establecido en la presentación para que lo vayamos estudiando de una vez y sepamos por qué se acepta o a veces por qué se rechaza. Aquí está sencillo, ¿verdad? Porque si es mayor, se va a aceptar y si es por debajo de lo que ellos establecieron, se rechaza. ¿Estamos bien en ese dato? No sé si tienen dudas, si no pasamos a la 2, el 4.2. Bueno, pasemos Una entonces. pregunta, licenciado. O sea que el 4.0 y 4.1 sale de las mismas fórmulas. Este 34. Sí, como dice 4 dice evaluación o análisis financiero, y también existe un Ah, 4.1. bueno, sí, aquí el punto 4 se llama evaluación o análisis financiero, que se divide en dos, por eso es que 4.1 es la tasa promedio, que es lo que acabamos de realizar aquí, que es esto, y ahorita vamos a hacer el 4.2, que es otra técnica que se llama periodo de recuperación de la inversión. Entonces ese punto 4 está dividido en dos. Gracias, Nick. Veamos esta parte ya hicimos la tasa, ahora vamos a hacer la otra técnica que se llama periodo de recuperación de la inversión. Y aquí vamos a establecer nosotros en cuánto tiempo vamos a recuperarnos al realizar ese desembolso de la inversión. Entonces vamos a colocar primero el valor de la inversión o del desembolso total que se realizó.
¿Cuánto fue el valor de la inversión? Si nos vamos arriba, establecimos que es de 51,000 quetzales. Ahora vamos a establecer el primer flujo que nos dio. Y aquí lo que vamos a estar realizando es que vamos a irle restando cada uno de los flujos hasta conocer un valor en el que esta inversión llegue a cero. Entonces aquí voy a ponerles este menos para entender que vamos a restarle el primer flujo de efectivo operativo proyectado. Si quieren, aquí le ponen año 1 o solamente así para que veamos que acá se realiza de forma desglosada. O le vamos a colocar así, flujo de efectivo primer año, para que sepamos que este solo es del año 1. ¿Cuánto nos dio en el año 1? Nos dio año 1, nos dio 17,550. Entonces se lo vamos a restar aquí esto. Entonces coloco aquí pendiente recuperar, que es como un saldo que todavía nos está quedando, porque no hemos llegado a cero, no se ha llegado a cero con esa inversión. Entonces tomo mi valor de la inversión menos ese flujo de efectivo proyectado del año 1 y todavía me queda un saldo pendiente de recuperar de 33,450. El año 2, ¿cuánto me dio de flujo? Es el mismo dato, ¿verdad? 17,550, año 2. Y vuelvo a hacer la misma operación de una resta para conocer mi saldo pendiente de recuperar. ¿Vamos bien ahí con ese cálculo? Sí. Ok. Aquí, por ejemplo, si yo pusiera mi flujo de efectivo, si yo pusiera aquí mi flujo de efectivo del tercer año, ustedes se dan cuenta que este del tercer año, se dan cuenta que ya es mayor. Entonces, si yo lo resto, pues ya me va a quedar negativo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta inversión que se va a realizar va a ser recuperable, por lo menos ya vimos que al segundo año. De 3 años no puede pasar porque ya nos está quedando acá, como les indicaba, negativo. Entonces, de entrada miramos que va a ser de 2 años y fracción. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa fracción para ya conocerlo en año? Pues ya lo tenemos, ¿verdad? Que es de 2 años. Y la fracción de meses, porque queda un saldo aquí todavía un poquito, y también de días. Entonces aquí vamos a aplicar una fórmula si ustedes quieren llamarle así, que es una división. Aquí no le voy a poner este porque si no nos vamos a equivocar. Pongámosle que es una división que vamos a hacer con este tercer año porque ya nos está quedando ya nos va a quedar un saldo negativo. Cuando ustedes realicen su ejercicio y se den cuenta que ya al restar el saldo con ese nuevo flujo de efectivo y que les vaya a dar menos, allí es en donde ya ustedes lo tienen que dividir porque no nos puede quedar ese negativo, ¿verdad? Ya lo vamos a dividir para conocer el número de meses, porque ya este valor del tercer año nos lo está dando para un año. Y como es menor, estamos estableciendo acá que es menos, estos 17,550 es mayor, ¿verdad? Que los 15,000.
Entonces lo vamos a establecer aquí para meses, por eso es que lo dividimos. Si dividimos estos 15,000 dentro de 17,000, vamos, no me tiene que dar quetzales, solo es un número. Vamos a establecer acá con este 0.90. Vamos a ver qué es la fracción de sobre un año. Porque como les indicaba acá, estos 15,000 nos quedó de nuestro saldo y este flujo del tercer año es sobre un año. Y yo quiero conocer cuánto representan sobre estos 17,550, el valor de 15,000 en años. Entonces, por eso acá me está dando 0.90 y todos los decimales. Como yo no lo puedo dejar en 0.90 años, lo voy a pasar a meses. Y solo lo voy a multiplicar por 12 para ya yo conocer el valor, el número en meses. Acá yo coloco los 0.90 que me dio por 12. Y ya yo voy a establecer acá que 10.87 de igual forma, ¿verdad? Me está dando meses y fracción. Pero como yo aquí lo pasé solamente a meses, voy a indicar que son 10 meses. El resto de decimales me está indicando que son días. Entonces, para pasarlo a días, lo vamos a multiplicar por 30. Quiero repetir esta partecita aquí porque de repente no fue como muy clara. Acá lo que hicimos fue establecerlo con una fracción. Por ejemplo, les decía yo aquí que lo que voy a hacer es pasarlo a meses porque me está dando 0.90 años. Estos 0.90 me salió de la división de el saldo pendiente que yo tenía de recuperar dividido. Aquí no es resta, sino que es ya dividido, por eso les coloqué esta acá. El flujo de efectivo del tercer año que nos dio. Ya con eso establezco entonces que ese 0.90 en años no lo puedo dejar así, sino que lo voy a pasar a meses para ya establecer cuál es el número de meses. Al pasarlo al número de meses lo multiplico por 12. Entonces el valor de 0.90 años por 12 me va a dar 10.8717 meses. Aún lo puedo especificar más con número de días. Entonces, como yo ya establecí que son 10 meses, le voy a quitar esos 10 con una resta de 10 menos este valor que está en meses, porque yo lo que quiero establecer en días es después del punto decimal, porque los 10 ya yo establecí que son 10 meses. ¿Cuántos días representa el punto 87, 17, 94, 9? Lo voy a realizar con una multiplicación. Antes de, le voy a restar esos 10. Esto me tiene que quedar... Me tiene que quedar únicamente con el punto decimal 0.87. Ya los 10 ya no me interesa porque yo ya establecí que son 10 meses. Para pasarlo a días lo voy a multiplicar por 30. Ese va a ser entonces mi número de días. 0.87 de meses por los 30 días. Y ya yo establezco que son 26.15 días. Aquí ya lo vamos a aproximar, ¿verdad? Ya no podemos realizar otro cálculo, más que únicamente establecer que son 26 días. ¿Les fue quedando ese dato ahí? ¿Puede repetirle que donde le queda 0.87? Ok. Aquí lo voy a borrar para que veamos. Les indicaba que aquí yo ya tenía 10.87, 17, 94 meses. Bien, yo ya establecí entonces que mi periodo se va a recuperar en 2 años, porque aquí iniciamos con 51,000.
Le resté el del primer año y me quedó un saldo de 33,000. Le resto el del segundo año y me queda entonces un pendiente de recuperar de 15,000. Antes de haber hecho estos cálculos, yo ya analicé que el periodo de recuperación ya abarcó 2 años completos, ¿verdad? Porque llegamos hasta el año número 2. Ahora, con este pendiente de recuperar de 15,900, lo voy a establecer con meses y días, porque ya es menor al flujo de efectivo que me está dando del tercer año. Con una división de los 15,900 dividido el pendiente que es el pendiente de recuperar, dividido el flujo de efectivo del tercer año, me está dando 0,90 años. Como no puedo indicarlo así, lo voy a multiplicar por 12 y ya me da entonces que este 0,90 en fracción de años representa lo que serían 10 meses. Entonces yo ya establecí que el valor de la recuperación es de 2 años con 10 meses. Todavía tengo un valor después de este punto decimal de días. ¿Cómo lo voy a hacer yo para conocer cuántos días representa? Con una multiplicación. Pero yo ya no puedo tomar en cuenta estos 10 meses porque ya los establecí por aparte. Entonces solamente se lo resto. Se lo resto o lo elimino como ustedes quieran llamarle y puedo colocar solamente 0 o punto 87,17,94,9 ya sin tomar estos 10 y multiplicarlo por 30. Al multiplicarlo por 30 ya me da 26,15 días, pero les indicaba que aquí ya lo vamos a aproximar únicamente a días y quedan como 26 días. Perdone, fíjese que a mí me dan negativo. No sé si me puede mostrar esa. Yo creo que es porque lo que se realiza acá es primero tomar 10,8717 menos 10 y ya te queda 0,87. Ya después a ese 0,87 ya se le multiplica el 30 y ya nos da los 26,15 días. No sé si pudiste verlo ahí. Estamos ahí entonces. Nos quedaron esos valores. Acá podemos colocar como respuesta o análisis también lo que yo les decía. Ya indiqué yo aquí que, por ejemplo, transcurrió un año porque pagamos parte de la inversión. Transcurrió el siguiente año, que es el número 2, y nos quedó una parte de la inversión. Entonces yo ya establezco que ya han pasado 2 años. Entonces voy a colocar que la inversión se recupera en 2 años. 2 años. Sin embargo, si se dieron cuenta aquí, todavía teníamos 15,900 pendientes. Con los cálculos que acabamos de realizar, estos 15,900 representan 10 meses y 26 días. Entonces colocamos que la inversión se recupera en 2 años, 10 meses y 26 días. Es como la respuesta, si la llamamos así, o el análisis que hicimos con este periodo de recuperación, que ya nos quedó en 2 años, 10 meses y 26 días. Ahorita vamos a analizarlo con la información del enunciado, si no tienen dudas, y si sí les quedó esos datos. Sí, licenciado. Ok, entonces miremos el enunciado. Nos decía también que los propietarios del negocio desean que su inversión se recupere en menos de 3 años.
Entonces nosotros con nuestros cálculos que acabamos de hacer, lo vamos a comparar. Nos dice que se recupere en menos de 3 años. O sea, nos están dando un lapso de 3 años. Y con los cálculos que realizamos nos damos cuenta que la inversión sí se recupera en menos de 3 años. Entonces podemos colocar acá que con el resultado del periodo de recuperación, el periodo de recuperación se acepta. Y ya ustedes colocan, ¿verdad? Se acepta porque el periodo indicado por los inversionistas es menor, en 2 años, 10 meses y 26 días. Si fuera el caso que nos estuviera dando un periodo de recuperación de más de 3 años, entonces no se acepta o no es viable porque los inversionistas nos están diciendo para este caso que quieren que esa inversión se recupere en menos de 3 años. Y si nos dieran, por ejemplo, 3 años y 10 meses, a los propietarios del negocio, pues no les conviene esa inversión porque se están dando cuenta que no cumple con ese criterio del periodo de recuperación. Estamos ahí con esta parte del punto 4 y vamos a pasar al 5. Sí, pues sí que entonces quiere decir que al momento de hacer el problema, de resolver el problema, el del punto número 4, tenemos que resolverlo de las dos opciones que tiene. O sea, como se divide en dos, dijo usted, ¿verdad? Sí, correcto. Porque la evaluación o análisis financiero es esta aplicación de técnicas no sofisticadas. ¿Cuáles son esas técnicas? Son las dos. Entonces ustedes sí o sí siempre van a hacer las dos, ¿va? La tasa promedio de rentabilidad y el periodo de recuperación, a menos que, por ejemplo, les digan específicamente que solo hagan la tasa promedio, pues van a hacer solo este 4.1. Pero si les dicen que hagan la evaluación o análisis financiero, sí van a hacer el 4.1 y 4.2. Lick, quedan 7 minutos, va a enviar la asistencia. Sí, ahorita se las paso. Entonces, yo creo que también nos vamos a quedar aquí porque el 5 sí es un poquito más larguito y no lo quiero dejar como incompleto. Y perdone, es que a mí me causó duda, ¿cómo sabe usted que él se recuperó antes de los 2 años? Es que no. Eh, ¿Cómo? No te escuché muy bien. Que a mí me quedó duda de cómo sabe que se recuperó antes de los 3 años. O sea, ¿cuál es el dato que usted dice? Aquí se ve donde se recuperó. Bueno, mira, parte de la respuesta final es porque nos dice que los propietarios dicen que ellos quieren que se recupere en menos de 3 años. Esa es la parte que nos da el enunciado. Nos dice que quiere que se recupere en menos de 3 años. Ahora, con los cálculos que nosotros realizamos, nos damos cuenta que nos da que se recupera en 2 años, 10 meses y 26 días. Esa es como la comparativa que se hace para dar una respuesta de si se acepta o es viable. No sé si era esa parte. Ahora, si querés saber cómo hicimos esto, cómo sabemos que son 2 años, 10 meses y 26 días, es con los cálculos que acabamos de realizar de acá, que es el 4.2, el periodo de recuperación, que fueron estos que acabamos de hacer aquí. Sí, exacto, esos. Espérame un ratito, solo les voy a compartir la asistencia aquí, creo que ya no. Para que la llenen ahí ustedes.